Buenas tardes, hermanos. Ya son las 12:07. Después de haber tenido el culto de adoración a nuestro Dios, lo hemos disfrutado, ¿verdad? Y nosotros también nos hemos sentido privilegiados por ello. Ahora, mis amados hermanos, desde los que están en sus casas, los que están conectados y los que estamos aquí presentes, vamos a tener la lección, la clase de este día, y la lección se titula Los servidores en la iglesia. Esta es la lección número 39 ya del libro que nos ocupa, el libro titulado El sacerdocio universal de los creyentes, que lo hemos estado viendo durante este año. Y como les comento, el título de la lección del día de hoy es Los servidores en la iglesia. Vamos a orar a nuestro Dios para que nos dé palabra y nos dé entendimiento y aprendamos todos nosotros. Padre amado, qué bueno eres, oh Dios. Gracias, Señor, por esta fiesta espiritual, Señor, que estamos teniendo los unos con los otros. Los que están, Señor, allá en sus hogares, atentos a tu palabra, y los que estamos aquí, oh Dios, también, Padre Santo, permitas, oh Dios, que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, sea el que dirija todo, Señor. Y nosotros atentos a tu palabra, Señor, para que también, oh Dios eterno, todo, Señor, lo pongamos por obra y atendamos, mi Dios, a esta clase. ¿Qué es o qué significa los servidores en la iglesia? Muchas gracias, Padre Santo, por este día hermoso que nos das. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El pasaje bíblico es un pasaje que ya por ahí fue de un mensaje de la palabra del Señor. Es en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Para ello me voy a permitir, son 16 versículos, 4 del 1 al 16, pero es un tema muy importante, hermanos, aquí. El título de este pasaje hermoso de la palabra del Señor se titula La unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Y aquí es donde se nombran también a los servidores en la iglesia. Dice la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, del 1 al 16. El texto bíblico que nos ocupa aquí, hermanos, acuérdense, el título de la lección es Los servidores en la iglesia. El versículo número 16 de este capítulo, Efesios 4, le voy a dar lectura así, con calma. Dice ahí la palabra del Señor, de quien todo el cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, ¿sí?, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿sí?, habla del cuerpo, ¿verdad?, el apóstol, pero está hablando también de la iglesia. Y una iglesia unida así, como dice el versículo, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es una verdadera iglesia unida. Y luego dice aquí, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, los servidores en la iglesia, recibe su crecimiento para ir edificándose o para ir creciendo, ¿verdad?, en amor. Los servidores en la iglesia. El objetivo de esta lección, hermanos, es que sepamos cuál es la función que Cristo nos ha dado y cómo debemos desarrollarlo. Pues Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos. En la introducción es importante mencionar esto, que el trabajo dentro de la iglesia, hermanos, es sumamente complicado. ¿Por qué es sumamente complicado? Porque algunos no le dan importancia al trabajo, el trabajo de la iglesia. No le dan importancia. Pues algunos no dejan que otros se involucren en el trabajo, que tienen ganas, pero los desaniman. Otros también critican el trabajo de otros. Causando con ello posiblemente división. Hay hermanos que son muy aplicados con conocimiento, pero no les gusta enseñar. No quieren mostrar sus aptitudes, no quieren mostrar esos conocimientos que tienen. Y es muy clara la palabra del Señor, hermanos. Allá en Romanos 16 y versículo 17, ahí dice que mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que se aparten de ellos. Es interesante, hermanos, porque a veces sí hay críticas, hay murmuraciones dentro de la iglesia, o aquel hermano no me gusta, no quiero estar cerca de él. En fin, se pueden presentar, como dice el escritor del libro, se pueden presentar complicaciones al hacer el trabajo en la iglesia. Y en Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, pues a este, ¿qué?
hay que desecharlo. Así dice la palabra del Señor. Son contados aquellos que desarrollan el trabajo correctamente delante de Dios. Puede ser por falta de educación para el buen desarrollo de un ministerio. Entonces podemos entender que el Señor nos ha dado sabiduría, porque indiscutiblemente que el Señor tiene una misión para nosotros, pero esta misión va a llevar esfuerzos, ¿sí? Vamos a tener que ser capacitados continuamente, y sobre todo, ¿esto con qué finalidad, hermanos? Para ayudar a nuestros hermanos en la iglesia y para ser buenos servidores en la iglesia. El desarrollo de los servidores de la iglesia, ¿cómo puede ser? Todos hemos sido llamados para servir. Aquí no se salva ni uno. Todos somos llamados para servir a los demás. Y es que precisamente ahorita nuestro pastor dijo allá, no sé si es este mismo versículo, yo creo que sí es Marcos 10:45, donde menciona que el mismo nuestro Señor Jesucristo, Él menciona ahí que porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Señor Jesucristo lo dice. ¿Y para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Y allá en Mateo 28:19, muy conocido de todos nosotros, pero también hay que aplicarlo también, ¿verdad? Un versículo que he conocido donde dice que por tanto id y haced discípulos. Entonces, es el servicio a nuestro Dios, servidores de Cristo. Pero para ello, hermanos, para ser verdaderos servidores debemos vivir una vida ejemplar, una vida que se vean los hechos, ¿sí? Una vida en la cual se vea el trabajo de aquel hermano, hermana, que trabaja por el bien de la iglesia. Con el tiempo, formarnos profesionalmente, porque esto es una profesión también que dura, ¿cuándo? Toda la vida. Hasta que nos llama el Señor a su presencia, ¿sí? Tenemos que estarnos capacitando continuamente, ¿sí? Presentarnos nuestras habilidades, nuestras destrezas, para poder cumplir. Ese versículo 28-19 es un versículo importante que siempre se nos debe de tener en la mente, porque afuera hay mucha necesidad, y entonces nosotros tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Un ministerio o los ministerios son asignados por Dios, indiscutiblemente. Dios da habilidades y capacidades para desarrollar el ministerio. Con las habilidades están los conocimientos y las destrezas. Hay que pedirle a Dios nos dé suficiente habilidad y conocimiento para poder hacerlo. Un ejemplo marcan aquí en el libro, y eso sí es cierto, un jugador de fútbol que nace con habilidades para jugar fútbol, ¿sí? Para que sea un futbolista talentoso, tiene que estarse preparando, tiene que estar capacitándose, entrenando continuamente para llegar a ser un futbolista netamente competitivo y con un talento, ¿sí?
Podríamos nombrar, por ejemplo, a ese jugador Lionel Messi, ¿verdad? No es pero ese jugador, la historia de él es que empezó desde pequeñito, ¿sí? Y se lo llevaron a ese equipo de España, y entonces ahí siguió creciendo y creciendo y creciendo. Entonces ahorita está convertido pues, en un ídolo del fútbol. Pero, ¿qué es esto para nosotros? Para nosotros, para llegar a ser talentosos, tiene que haber creatividad, entrega, buena preparación. ¿Sí? Todo se va adquiriendo con el tiempo, hermanos. Para ser unos buenos servidores en la iglesia, esto se va adquiriendo con el tiempo. Y todo, hermanos, en la vida de nosotros, los creyentes en Cristo, todo hacerlo con humildad y mansedumbre. En Efesios 4:2, que leímos del capítulo 4, la lectura bíblica que tuvimos, ahí dice que andemos con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros. ¿Para qué? Para que toda la iglesia en sí sea edificada en armonía y en amor. Esta palabra es muy importante que haya dentro de la iglesia, el amarse los unos con los otros. La palabra griega hiperetes, que significa servir, aparece 20 veces en el Nuevo Testamento, lo cual se utiliza, la cual se utiliza como ministros. Hay una palabra aquí que me interesó: alguaciles, sirvientes, ayudantes y servidores. Dice ahí que aparece 20 veces. Yo por ahí busqué y aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. Y es que nuestro Señor Jesucristo, lo menciona el apóstol Pablo en el pasaje que leímos de Efesios capítulo 4, dice ahí que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahí están los servidores de Dios. 5, ¿sí? Nombró a 5 cosas muy importantes para aquellos que quieren estar al servicio en la iglesia. ¿Sí? Entonces, pero aquí en las siguientes citas, acerca de la palabra hiperetes, que es servir, podemos ver algunas de estas definiciones de lo que es el servicio a nuestro Dios. En Mateo 5:25 está esto de los alguaciles, y no es otra cosa. En Mateo 5:25 dice ahí: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, ¿sí? Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, el buen servidor, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Buscar la paz, buscar la armonía dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Para qué andar echando pleitos o estarme inconformando con mi hermana, con mi hermano que no me cae bien? ¿Sí? Por eso dice: ponte de acuerdo con tu adversario, pero rápido, ¿sí? Y acordémonos que por ahí en la palabra se nos dice también que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Sino que hay que buscar enseguida ponernos de acuerdo, buscar la paz. En Lucas capítulo 1, versículo 2,
allá, hermanos, los que están en sus casas, si quieren pueden irlos anotando, aquí también, los versículos, porque no los vamos a leer todos, se nos va a ir el tiempo. Lucas 1:2, ahí están los ministros de la palabra. En Lucas capítulo 4, versículo 20, también se mencionan a los ministros de la palabra. En Juan capítulo 18, versículos 36, ahí están los servidores dispuestos. Juan 18:36 dice ahí, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Cuántas veces se los mencionó nuestro Señor Jesucristo y no entendieron? Sino hasta después, cuando ya vieron a nuestro Señor Jesús venir frente a ellos. Los servidores dispuestos, ¿sí? En Hechos 13:5 está los ayudantes de la palabra. Y dice uno, bueno, ministros, ayudantes de la palabra. Ahí en Hechos 13:5 dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y también tenían ¿a quién? A Juan por ayudante. Él les ayudaba en todo lo que andaban haciendo, ¿sí? Ahora, Hechos 26:16, el ministro de la evangelización. En 1 Corintios capítulo 4 y versículo 1 están los servidores de Cristo. 1 Corintios 4:1 dice así, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Son algunas virtudes que deben de tener los ministros para ser buenos servidores en la iglesia. Para ser un buen ministro hay que ver lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Allá en 1 de Timoteo capítulo 3, de los versículos 2 al 4. Para ser un buen ministro, ¿sí? Dice ahí la palabra del Señor, pero es necesario que el obispo, ¿sí? El obispo eran los pastores, los ancianos. El obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendencioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso es para aquel que quiere ser un buen servidor dentro de la iglesia. Si observamos bien, el ser obispo, para pastores y ancianos de iglesia y maestros también, no tiene que ver con una gran posición o estatus dentro de la iglesia. Que digan, yo sé mucho más que todos, ¿sí? No es eso, sino que es un trabajo completamente de servicio. Pero para la finalidad principal es para la edificación en la iglesia. La palabra gobernar en sentido bíblico es saber dirigir, saber conducir, saber llevar a los que están bajo su cuidado. Pero todo, absolutamente, hacerlo con humildad y mansedumbre. Efesios 4:2, ¿verdad? Aquel ministro, pastor o maestro, etcétera, tiene que ser un líder capacitado para enseñar y cuidar de la iglesia, para guiarla y edificarla en su crecimiento espiritual.
un líder dispuesto a servir. En Mateo 20, del 25 al 27, ahí menciona el Señor Jesús, dice, el Señor Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? El versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 23, 11 y 12, ahí menciona también: el que es el mayor de vosotros sea vuestro servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es palabra del Señor, hermanos. Cuando Dios reparte ministerios, Él está repartiendo responsabilidades. Y esto requiere, sin duda alguna, de los frutos y los dones espirituales. Sobre todo los frutos del Espíritu. Aquel servidor en la iglesia debe de tener, si no es que todos, porque deben de ser todos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Creo que son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. ¿Sí? Para aquel que quiere ser un buen ministro de la palabra y ser un buen servidor en la iglesia. Así que el Espíritu nos da capacidades. El Espíritu del Señor nos da capacidades, pero hay que pedírsela. Y nosotros debemos prepararnos y comprometernos al servicio con la finalidad de edificar a la iglesia. Un ministerio es un servicio de gran responsabilidad que requiere de habilidades, capacidades y buena disposición. Por lo tanto, el buen líder debe estar bien seguro de que Dios lo ha llamado precisamente para ser líder en la iglesia. Y Él, nuestro Dios, se encargará de capacitarlo y confirmarlo. Esta es una tarea bien difícil. ¿Por qué bien difícil, hermanos? Porque estará llena de luchas físicas, espirituales. Van a haber tropiezos, ¿sí? Todo aquel que quiere ser un líder completamente al servicio, primeramente de Dios y en la iglesia, siempre se debe de tomar de la mano completamente, ¿sí? Bien capacitado y preparado para ser un buen servidor de Cristo. Como ejemplo, de las 5 cosas que nuestro Dios constituyó, ¿verdad?, para ser servidores en la iglesia, está el ministerio de profeta. ¿Sí? Él nombró a algunos pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, y dentro de ellos está el ministerio de profeta. Este es algo muy importantísimo dentro de la iglesia. Porque debe tener sabiduría, discernimiento y exhortación para guiar y dirigir al hombre en su condición pecaminosa, a fin de que se convierta a Dios. El trabajo de profeta
debe producir transformación y dar esperanza. También su trabajo es preparar a la iglesia como cuerpo de Cristo. El ministerio de profeta, El trabajo de profeta debe fomentar una relación buena iglesia con Cristo, mostrándoles las consecuencias si desobedecen a Dios. Y también un trabajo muy importante, debe interceder mucho por el pueblo de Dios. Así que entonces, hermanos, todos aquellos que tienen un ministerio deben sentir, como dice Jeremías 29, deben sentir correr en la sangre el celo del servicio. Ahí dice en Jeremías 29, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, que se sienta de veras ese celo por la palabra del Señor. También un ministro de la palabra debe restablecer la relación entre hermanos. En este caso, que no hayan pleitos, ni contiendas, ni murmuraciones, ni críticas. ¿Sí? Por eso dice, también un ministro de la palabra debe restablecer la relación entre hermanos, para que haya esa verdadera unidad, ¿sí? Y una verdadera edificación en la iglesia. Deberá tener un sentido de servicio y cuidado por el pueblo de Dios. Vigilará su crecimiento y su comportamiento y el cuidado de la iglesia que está a su cargo. Por lo demás, hermanos, es que el Señor nos ayude a ser perfeccionados en nuestro ministerio y estar dispuestos, hermanos, al servicio en la iglesia. Porque primero es al servicio de Cristo y de su iglesia. Como dijo el salmista, ¿sí? Dispuestos a anunciar. En el Salmo 22, versículo 22, ahí dijo el salmista, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Dispuestos a anunciar esas buenas nuevas. En medio de la congregación te alabaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Dispuestos a servir primero a Dios y luego en la iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has regalado, Señor. Un día en el cual, Padre, hemos atendido a tu llamado, Señor. Hemos tenido el culto de adoración a tu santo nombre, oh Dios, disfrutando, Señor, todo lo que ha habido en él. Y ahora, Señor, en esta clase, Padre, permitas, oh Dios, que reflexionemos, que meditemos, oh Dios eterno, cómo es que debemos ser servidores para Cristo y servidores, Padre Santo, en tu iglesia. Padre eterno, gracias, Señor, por esta tarde hermosa que nos das. Y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Llévanos con tu paz a nuestros hogares y que durante la semana, Padre Santo, tú seas el primero, Señor, en todo. Bendito seas y alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.